Ok, sí, tenemos realmente dos preguntas, una aquí en el Zoom y otra más que todo como que se refirieran a una cuestión que en el Facebook nos lo plantearon. Planteo primero lo del Facebook, que fue la primero que les gustaría que comentaran un poco sobre cómo la pandemia eh, se ha visto la diferencia entre la educación a distancia y la educación presencial. Esta consulta la hace Eric Gómez, entonces si alguno de los panelistas podría referirse a este punto en particular, ¿verdad? Entre la gran diferencia entre la educación a distancia y educación presencial. Algunas de las cosas que yo conocí cuando hablé con los profesores fue que al inicio de la docencia virtual se puso de manifiesto que muchas de las dinámicas que eran habituales en el aula presencial no se podían llevar a cabo. Y lo que seguro que no funcionó fue replicar lo que se hacía en el aula habitual en un entorno tecnológico. Las cosas había que hacerlas de otra manera. Cuando los profesores se pusieron a grabarse vídeos de ellos delante de una pizarra escribiendo y eso se lo mandaban a los alumnos, cuando luego le hacían preguntas, pues no veían que eso hubiera servido prácticamente de nada. Cuando se dieron cuenta que eso no funcionaba y algunos fueron capaces de modificar esas dinámicas y hacer más partícipe a los chicos a través de la educación a distancia, pues se consiguieron algunos efectos más beneficiosos que en el otro contexto. También se ha visto que cuando tú estás trabajando presencialmente y haces un uso racional de los recursos tecnológicos, los estudiantes están acostumbrados a sacarle partido a esos dispositivos. Cuando se da una situación sobrevenida como esta, pues el bagaje de los alumnos en ese contexto, que no sea extraño lo tecnológico, pues hace que sea mucho más viable la educación a distancia. El profesor que he comentado, que llevaba muchos años usando una página web con sus alumnos, dijo que él no notó diferencia apenas digamos, en el modo en el que se involucraban los alumnos en la educación virtual, porque estaban habituados al uso de ese tipo de tecnología. Gracias, José Luis. Tal vez, Soledad, si aquí hay una preguntita que tal vez nos pueda colaborar. Dice, pregunta Javier, ¿conviene plantear nuevos perfiles de salida para estas generaciones en los diferentes niveles educativos? ¿Seguir con los perfiles actuales con aprendizaje base o esenciales? Esta pregunta la plantea Javier acá en Zoom. Bien, muchas gracias, muy interesante la pregunta. Yo creo que es parte de lo que presenté, ¿no? Esta crisis requiere repensar la educación y tenemos que hacerlo, porque la educación es un derecho para todas las niñas y los niños. Entonces, investigadores, profesores de aula, todos los actores debemos de considerar lo que nos ha pasado, porque nos pasó más de un año a todos en nuestras distintas familias, ciudades, países. Entonces, cada cultura, cada gobierno debe tener, al menos, ¿no? Lo estoy diciendo local, también podría ser más global latinoamericano, como estos encuentros, pero es necesario repensar la educación, valorar las cosas buenas y quizás estudiar más lo que creemos que es negativo y a lo mejor no es tan negativo. No sé, nos queda mucho trabajo por delante. Gracias. Gracias, profesora Soledad. Y tal vez, Isabel, si nos puede colaborar con esta pregunta que hace Nelly. Dice, ante el hecho de que no todos los estudiantes en un grupo escolar tendrán los mismos niveles de conocimiento en la pospandemia, ¿cómo deberían los docentes, de matemática, pero realmente creo que en general, cómo deberían los docentes actuar ante ese escenario? Gracias, Ricardo, y gracias, Aneli, por la pregunta. En realidad, yo creo que aquí eh, lo que tenemos que armarnos es de las armas que tenemos, o sea, del andamiaje
que tenemos. Y a mí me parece que hoy más que nunca el uso de las didácticas específicas de la enseñanza de las matemáticas adquiere un valor exponencial, ¿verdad? Yo creo que por lo menos en el caso costarricense, de lo que nosotros hemos medido a partir de encuestas amplias a los docentes durante la pandemia, es que quienes estaban más preparados para hacer frente a esta incertidumbre, a este contexto de incertidumbre, eran los docentes que tenían más conocimientos especializados, manejaban didácticas específicas y habían avanzado en el uso de las tecnologías para fines educativos, ¿verdad? Porque no era que los docentes no estaban usando las tecnologías, lo que pasa es que las estaban utilizando para las redes sociales, ¿verdad? No, no para desarrollar esas competencias digitales que tienen que ver con la mediación pedagógica, que tienen que ver con cómo promover la ciudadanía global y digital de los estudiantes en términos de la seguridad, en el acceso a la información, cómo discriminar información y en términos del desarrollo profesional. Entonces a mí me parece que en el caso de esta pregunta, sí, o sea, esta educación más personalizada que nos toca. En el caso de Costa Rica tenemos un punto a favor, que es que la demografía nos está haciendo un cachetazo, en el sentido de que cada vez los grupos son más pequeños y eso nos da una enorme oportunidad, digamos, de una educación más personalizada y rearmar un poquito más el tema de los docentes, porque yo comparto totalmente con lo que Soledad planteaba, de que hay que trabajar, el trabajo colaborativo se impone, ¿verdad? Tenemos que efectivamente repensar ese trabajo colaborativo. ¿Por qué no? Hemos pensado siempre en un docente en el aula, bueno, pero ¿por qué no dos docentes en el aula? ¿Verdad? Como ocurre en los países más desarrollados. Y ahí me parece que con ese trabajo y el uso de didácticas específicas y además diferenciadas de acuerdo a las necesidades de los distintos estudiantes, porque aquí tenemos estudiantes que han sido muy golpeados, los estudiantes, por ejemplo, con necesidades especiales, ¿verdad? Los estudiantes de preescolar quedaron totalmente fuera, ¿verdad? O sea, realmente hay estudiantes que requieren, por eso yo decía, trajes a la medida y didácticas de la enseñanza de las matemáticas específicas que realmente nos ayuden a hacer esa recuperación y esa corrida hacia adelante. Hoy en muchos casos estamos con estudiantes con mínimos, o sea, no saben leer. Y si no saben leer, ¿cómo vamos a enseñar lo demás? Entonces yo creo que tenemos que como manejar ese intervalo entre los mínimos y los máximos y movernos ahí con las distintas didácticas. Gracias, Isabel. Y tal vez la última pregunta, igual es para Isabel, que la plantea el profesor Oscar Salas. Aquí en Costa Rica, pregunta Oscar, ¿qué estimación deben tener las instituciones de educación superior precisamente con respecto a esta brecha que ha existido? O sea, ¿cómo tienen que prepararse las universidades? Bueno, las universidades tienen que implicarse en la reconstrucción del sistema preuniversitario, porque yo creo que aquí estamos hablando de un proceso de reconstrucción y es una enorme responsabilidad de las universidades. O sea, si las universidades piensan que este no es un problema de ellas, estamos equivocados porque al paso siguiente no va a haber estudiantes hacia las universidades. Y yo creo que efectivamente hoy más que nunca las universidades tienen que hacer cambios en los modelos pedagógicos de la formación y avanzar. Yo creo que esto que Soledad planteaba del estudio, del estudio de aula, ¿verdad? O sea, cómo transformar eso que pasa en las aulas con una enseñanza que sea una enseñanza más de resolución de problemas, ¿verdad? Porque nuestros estudiantes en las aulas universitarias a veces tienen como una enseñanza muy generalista, ¿verdad? Y nunca están como pegados a los problemas concretos que hay en las aulas. Y a mí me parece que partir de esos problemas concretos y a partir de ahí hacer el desarrollo de sus capacidades didácticas me parece que es hoy ha quedado más claro que nunca, ¿verdad? Que tenemos que hacer ese vuelco del modelo pedagógico en las universidades y en las facultades de educación especialmente.
Gracias, Isabel. Bueno, en esta parte terminamos la parte de preguntas. Marianela. Gracias, Ricardo. Bueno, entonces, para ir finalizando, voy a hacer un comentario final y darle el pase al compañero Cristian. Entonces, en nuestro país se emplearon diversas estrategias para atender al estudiantado durante la pandemia y los inicios de la pospandemia. Como se ha visto acá, fue la misma situación para Chile, España, bueno, para México, que la compañera nos compartió. Y por lo que leemos en las redes, esa fue la tónica, ¿verdad? Aquí surge el reto para todos de cómo diseñar un plan a mediano plazo que garantice una educación matemática de calidad y apoyándose en las tecnologías de la información y comunicación. Por ejemplo, Costa Rica tiene a su disposición los recursos libres de matemáticas para apoyar y contrarrestar los posibles rezagos de las poblaciones más vulnerables. La pregunta es, ¿cuál será una estrategia exitosa para garantizar esa calidad? La respuesta aquí no está, pero sin duda se requiere que todos nos involucremos para poder enfrentar esa situación. Agradezco a Isabel, a Soledad y a José Luis por haber compartido su experiencia y sus conocimientos en esta actividad. A continuación, Cristian Quesada. Bueno, muchas gracias, Marianela. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta actividad. Agradecerles a los expertos, a cada uno de ustedes por la participación en este webinario e invitarlos para el próximo viernes 12 de noviembre a la misma hora. Tendremos el segundo webinario titulado Perspectivas de la resolución de problemas y la movilización matemática en el contexto actual. Además, esperamos contar con todos ustedes en la inauguración del tercer CEMASIC, esto para el día 24 de noviembre. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego.